tal amigos? Muy buenas noches, estamos listos ya en otro de los programas extraordinarios, como ya lo saben, todos los días jueves lo vivimos aquí en Cafetería Duchicela Financial Coffee. Esto es Duchicela Podcast. Como siempre queremos dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros teleaudiencia que nos está mirando en donde se encuentren. Hoy, como siempre, ya lo saben, tenemos invitados especiales, tenemos invitados que han creído en la ciudad. Son aquellos emprendedores que han regresado, quizás salieron de la ciudad, regresaron y desearon incrementar un proyecto más en donde dar a conocer tecnología extraordinaria. Su emprendimiento es algo fascinante. Hoy lo vamos a conocer. Hoy tenemos la gran visita de César Moreno. Mi querido César, buenas tardes. Hola, soy César. En mi oficina no imprimimos objetos. Hacemos que el mundo digital se pueda tocar. Básicamente, si puedes imaginarlo y diseñarlo, nosotros nos encargamos de que lo tengas mañana en tus manos, capa por capa. Sí, Muy hoy vamos Gonzalo, gracias por la invitación. Mi querido César, hoy vamos a estar hablando acerca de tu emprendimiento Río 3D Print. Pero antes de eso quiero que me cuentes, ¿César es netamente riobambeño? Sí, riobambeño. ¿Tus papis? Mi abuelito de origen guaneño. Tu abuelito de origen guaneño, Sí, tu papi ya netamente riobambeño. Me parece que tu papá también fue docente, ¿no? Mi papá sí, es economista, fue docente en la Politécnica y en la universidad. Mi querido César, ¿dónde iniciamos los estudios? Bueno, yo soy un ex alumno de la escuela Pensionado Olivo. El colegio me gradué en el Capitán Edmundo Chiriboga y la Universidad Diseño Gráfico en la Politécnica de Chimborazo. En la Politécnica de Chimborazo. Una vez que terminamos cuando terminamos ya de estudiar todas estas cuestiones, ¿cuál fue tu primer opción laboral, se podría decir? Bueno, como primera opción no la tuve, que me llegó de imprevisto cuando la invitación de un amigo a ir a trabajar en Diario La Prensa. Antes de graduarme, cuando ya se terminó la malla curricular, y antes de hacer la tesis ya estaba yo ya laborando en Diario La Prensa. En el mundo todo lo que es digital. Todo lo que es diseño, diagramación en el diario. Impresión. Una vez culminado ahí, ¿qué tal la experiencia? Vámonos a esto de que, por ejemplo, cuando nosotros terminamos una carrera estudiantil, cuando nosotros ya terminamos lo que es el conocimiento, ya ponernos a la práctica, ya entrar a un mundo laboral es completamente diferente. No fue nada fácil porque una cosa es hacer las tareas, los proyectos en la universidad, ir de a poco avanzando las etapas de cada proyecto, a que venga alguien de buenas a primeras, los compañeros de ventas vengan, César, por favor, necesitamos una publicidad para tal negocio, y estas son las fotos, estos son los textos, y te exprimen, y te hace que trabajes bajo presión. Una experiencia a la final que ahora me está sirviendo y mucho, porque el trabajo que ahora realizo también es mucho bajo presión. Claro, por ejemplo, a eso me iba. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el ámbito estudiantil, tenemos parámetros, ¿no?, que vamos cumpliendo nosotros con determinado tiempo. Pero una vez que nosotros comenzamos ya a trabajar, ya netamente a trabajar en lo laboral, comienza, como decir, la presión de que ya no es que tenemos tanto tiempo, sino es ya. Y hay veces que hay clientes que también tienen que revisar lo que uno se hace, el trabajo que uno se hace para que eso, y más que todo ustedes, por ejemplo, en este sentido, lo que es imprenta, estar netamente rápido porque es de un día para el otro y no se pueden equivocar, ¿no es cierto? Sí, es de un día para el otro, eso digo, esa presión ahora me ayuda mucho, y esta experiencia me ha valido bastante para lo que ahora yo realizo. Claro, eso era el día a día, pero cuando era una revista, por ejemplo, muchas no se dormía. Pasabas casi toda una semana en el diario, almorzabas, cenabas y a veces hasta dormías en el diario para tratar de sacar la revista. ¿La revista cada qué tiempo salía? Salía 2 veces al año, en abril y en noviembre. Tocaba hacer también calendarios cuando habían clientes que ponían sus publicidades en los calendarios.
cuando teníamos el mundialito. O sea, netamente, por ejemplo, la experiencia fue radical, fue un cambio brusco de salir ya del conocimiento, o sea, de ser un simple estudiante ya a lo laboral. De más de brusco, porque yo no, uno ya digo, tiene esa paciencia de trabajar en los proyectos educativos y que lo vuelves a hacer y que ya estén las correcciones y tal, pero acá sí no. Acá y muchas veces también se trabajaba grupalmente, ¿no? Una vez que ya terminas tú esta labor, este trabajo en la prensa, ¿a dónde nos fuimos? ¿Cómo continuaste con tu...? Ya, bueno, yo renuncié para terminar mi tesis. Terminar mi tesis. Después de eso, yo, igual, por invitación de un amigo, trabajé unos meses en Correos del Ecuador. Ayudaba ahí en la digitalización justo cuando fueron elecciones, y a digitalizar, ingresar datos, escanear documentos y esas situaciones. De ahí terminé ese trabajo, ese contrato, y salí a Quito. ¿El proyecto de tu tesis? El proyecto de mi tesis es digitalización de piezas arqueológicas del museo en el Cantón Guano. ¿Cómo conllevaste a ese tema? Influencia también de mi tutor de tesis, que nos indicó el tema y nos agradó desde un inicio con mi compañero con el que hicimos, porque era algo novedoso. La digitalización, para los que no están familiarizados con el término, es escanear. Escaneamos algunas piezas arqueológicas en el Museo del Cantón Guano, hicimos un catálogo electrónico, lo que nos llevó también a darnos una vuelta en una conferencia por Cuba. En Cuba ustedes fueron a una conferencia. Sí, fuimos como expositores para explicar el proyecto de qué se trataba la digitalización. ¿Y esto cómo se fue? ¿Por la medio de la Politécnica? ¿Proyecto aparte? No, bueno, a mí me tocó pagarme mi viaje, porque era invitación de esta universidad en Cuba, a través de la Politécnica fue mi tutor, pero a mí personalmente me tocó pagar mi viaje porque, como era el autor, también querían que yo esté presente. ¿Qué tal la experiencia de estar fuera del país ya con un proyecto que, qué sé yo, que muchas de las personas les parece novedoso en ese tiempo? Muy bonita, muy bonita. La primera vez saliendo del país, una experiencia muy buena. Conoces a gente de diferentes países, hicimos amistades con personas de diferentes países, con personas de la misma Santiago de Cuba, porque llegamos a Santiago de Cuba. Y las exposiciones también sí se veía mucho interés de todos los expositores y nos fue muy bien. ¿Qué proyectos nomás se presentaron allá? Todo lo que tenía que ver casi con tecnologías. O sea, si me preguntas específicamente así, no me recuerdo bien porque tocaba estar a veces Atentos a su proyecto. A nuestro proyecto y de auditorio en auditorio, por ejemplo. Entonces, no era una sola. Claro, o sea, y nos tocaba, y era un hotel grande y teníamos que estar de lado a lado, entonces sí, no acudíamos mucho a eso nosotros. Y en el ámbito que ustedes estaban ahí, ¿qué tal renombrado tenía la universidad o la Politécnica en este caso? ¿Sabían de la Politécnica? Claro, de Ecuador, más que nada de la Politécnica, por el mismo hecho de que hay profesores de nacionalidad cubana en la Politécnica, de hecho en la facultad de informática a la que pertenece la escuela de diseño. Entonces sí le conocen mucho a la Politécnica de Chimborazo internacionalmente. Una vez con este proyecto que realizas, que ya te fuiste a esta exposición, que conociste nuevas culturas, porque también creo que también deben haber tenido tiempo para salir a conocer la cultura de Cuba. Sí. Ventajosamente fue también un estudiante, él sí era estudiante de la Poli, que él ya había viajado. Entonces, como hicimos un grupo ahí, él ya sabía cómo era, pues alquilaba un taxi, nos llevaba por las calles turísticas, ¿no? Porque hay otras situaciones también en Cuba.
se conoció bastante la cultura. Sí, muy, muy bonito. La gente de Cuba, ¿qué tal? En tratar a los extranjeros y todo eso. Bueno, cuando yo me fui, te trataban muy bien, porque nosotros hablábamos con el taxista y nos decía que en Cuba al extranjero todo el mundo le cuida. ¿Por qué? Porque son la fuente de mayor ingreso para ellos. Y las autoridades no les hacen que no les dejan hacerles daño a los extranjeros. Les cuidan a los extranjeros. Tienen unos castigos muy severos para la gente que se mete con los extranjeros. Que bueno, no. O sea, debería hacer eso, que la gente en cada país sea cuidado a los extranjeros. Recientemente tuvimos un altercado aquí en el Ecuador con un extranjero que tuvo una falencia, le robaron una cámara, me parece que era la persona extranjera asiática. Bueno, mi querido César, vamos a ver, ya de a poco regresaste de allá. ¿Cómo se fue proyectalizando tu negocio, en este caso tu emprendimiento? Cuando yo regreso de Cuba, empecé a trabajar en una empresa en Quito, que se dedicaba a lo que era digitalización de documentos, de ingreso de datos, de instituciones públicas, que también era bajo presión y todo. Al estar ya en otra ciudad, que es ya más, digámoslo así, más adelantada que Riobamba, se ve las novedades que hay en el medio, ¿no? Y en el medio en el que me manejo, que es lo publicitario. Con la tesis que ya hice, me quedó esa espinita del 3D. Entonces, y me puse a buscar más aplicaciones con esto del escáner, hasta que encontré lo de la impresión 3D. Y desde ahí empecé. Pero al principio tú pensaste que, por ejemplo, ya que la impresión digital ahora está variando bastantísimo, hay muchas novedades en lo que es impresión, en todo este ámbito de lo que es digitalización y todas esas cuestiones. ¿Qué pensaste al inicio cuando tú dijiste, voy a ponerme algo de impresión 3D? Algo que quizás mucha gente no conocía o no estaba ese rato en auge. No estaba en auge. Y por el mismo hecho de que era novedoso, era lo que más me atraía. Y al estar uno en el campo de lo que es la publicidad, entonces se me venía a la mente estas cosas, ¿no? estas situaciones de hacer personalizaciones, que es lo interesante de la impresión 3D. Como lo ventajoso es que se puede hacer, como puede hacerse una pieza, como puede hacerse en serie. Eso es lo que me llevó a mí a introducirme más en este mundo de la impresión. Una vez que tú ya comienzas a inmiscuirte en este averiguar más, a tener más conocimiento, porque como lo habíamos comentado, no es que nosotros salimos con todo el conocimiento, con toda la práctica desde la universidad o desde la Politécnica, en este caso, una vez que tú ya comienzas a adquirir este conocimiento, comienzas a ver que es un mundo completamente nuevo, un mundo completamente que se abren las puertas para dar a conocer a muchas personas. ¿Qué es lo que te generó ya con esta investigación a salir con el negocio? Regresar a Riobamba, porque acá no había. Entonces, enfocado en lo que era la publicidad, pero también ya cuando empecé con el negocio, me empezaron a buscar los chicos de lo que era la Politécnica al inicio. Como ellos ya sabían modelar sus objetos en diferentes programas de diseño 3D, piezas técnicas, ahí fue donde me cayó el 20, como se dice, porque era algo en lo que yo no estaba muy inmerso, no conocía ese tipo de ¿A qué nos referimos con piezas técnicas? Piezas técnicas, por ejemplo, un estudiante de ingeniería industrial, traer engranes. Los engranes tienen su técnica, sus medidas, el funcionamiento, engranes inclinados, el tipo de diente, el número de dientes. Entonces ahí es cuando yo empecé ya a autoeducarme también y a empezar a practicar y a estudiar un poco lo que es el diseño de este tipo de piezas. Porque
obviamente, por ejemplo, cuando tú comienzas ya a hacer netamente algo técnico, ya se van viendo otras fuentes de ingreso, se podría decir así, porque no netamente ya te vas al diseño gráfico, sino ya te vas, por ejemplo, a otras carreras como por ejemplo la carrera de mecánica, la carrera de medicina. Por ejemplo, ahora vamos innovando la impresión 3D. Por ejemplo, tenemos creo aquí un modelo, ¿no? De prótesis. Vamos modelando prótesis, todas esas cuestiones. ¿Qué nomás te han pedido? ¿En qué carreras, para qué carreras nomás has podido realizar piezas así? Ya, ese tipo de piezas, por ejemplo, es una maqueta que por lo general utilizan los estudiantes de medicina. Es una maqueta que es hecho el cráneo en piezas para que ellos puedan estudiar. Tú sabes, antes se utilizaba los cuerpos, ¿no? Los cuerpos. Entonces ahora ya con la tecnología de lo que es la impresión 3D, se puede ya hacer las maquetas de diferentes partes del cuerpo, sea la mano, el cráneo, y sí, se puede hacer las prótesis, algunas cosas. Porque en la medicina. bueno, en este ámbito también, obviamente, como la tecnología va avanzando, ya se va innovando, porque, como te había comentado, o sea, por ejemplo, ya no netamente la impresión 3D se está basando para estudiantes de lo que es la carrera de diseño gráfico, la carrera de medicina, la carrera de mecánica, porque ahora ya se está también aplicando también en lo que es la medicina, con la realización de félulas. Me parece que también hacen los modelos para escaneo de ciertas enfermedades para poder abordar. Sí. La impresión 3D se innovó tanto que ahora ya estamos con este tipo de aplicaciones en lo que es la medicina. En la medicina, de hecho, hasta en lo que son piezas aeroespaciales. Pero en la medicina, lo que son las férulas, sí, en verdad son piezas que se acoplan muy bien a la parte, en este caso hablemos de un brazo, ¿ya? Que se acoplan muy bien ergonómicamente al brazo. Tienen la facilidad de poder ser personalizada. Nos ayuda mucho en lo que es la higiene también del miembro, de la parte, porque a comparación de un yeso, que es lo normal, empieza a sudar, le empieza a dar problemas en la piel, pero con lo que son las férulas de impresión 3D, no, de hecho pueden hasta bañarse, pueden entrar a una piscina, les ayuda a sanar de mejor manera con más rapidez también. Una vez que tú comienzas a trabajar ya así con los estudiantes, porque muchas veces los estudiantes no tenemos el conocimiento cuando recién estamos en este ámbito laboral, estudiantil se puede decir, y te piden recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones tú les das a ellos? Porque muchas veces, como tú dices, empiezan a modelar o te solicitan, y hay personas que tampoco saben modelar. En este caso, las personas de medicina, ¿cómo haces para trabajar con ellos? No, ventajosamente los diseños ya los hay. ¿Por qué? Ya los hay y ellos se trabaja con modelos ya estandarizados, ¿no? Porque no podemos nosotros diseñarles algo, por ejemplo, de que ellos necesiten con alguna patología en algún hueso, en algún miembro, en el cráneo. Entonces ellos trabajan con las maquetas que ya están. Con las maquetas que ellos tienen, como decirte, por ejemplo, de los cuerpos que antes han tenido, o sea, de lo que antes se manejaba, como antes se manejaba. Por ejemplo, sí. Yo vi, hay una manera, por ejemplo, en el caso de que te pidan qué sé yo, una maqueta, algo de algún niño, por si hay diferencia de un adulto a un niño, ¿cómo hacen ahí las correcciones o eso también ya hay? Todo lo que es, por lo general, ese tipo de maquetas, ya las hay diseñadas. Es mejor hacer eso a que, como ellos utilizan este tipo de impresiones, este tipo de trabajos para el estudio, entonces ellos no necesitan que les diseñen ese rato, más que nada por costos, porque ponerse a diseñar de cero, todo lo que es un cuerpo orgánico,
toma demasiado tiempo y pues de dinero, ¿no? Y ellos entonces les ayuda mucho ya las maquetas que ya hay existentes en el internet. El tiempo, ¿cómo trabaja esto? En tiempo de impresión, los materiales, ¿cómo son? Porque, o sea, de este material a este material yo le veo, como decirte, por ejemplo, una diferencia. En brillo, una diferencia en brillo y otra diferencia en textura. Ya, los materiales, ahora hay una infinidad de materiales. Vamos desde lo más básico que es el PLA, a PETG, ABS, fibra de carbono. Hay una infinidad de nylon, TPU, que son materiales flexibles. Hay una infinidad de materiales para trabajar en la impresión 3D. De ahí lo que es texturas se puede dar ya en el diseño propiamente o en la configuración el momento de imprimir. Pero netamente, bueno, aquí lo que me estoy fijando es que, por ejemplo, el momento que ustedes, o que en este caso tú comienzas a realizar, por ejemplo, una impresión, ¿le puedo dejar así con textura o le puedo dejar netamente liso? De hecho, esta pieza es lisa. Yo le hice la configuración en el software, el que se llama laminador. Los laminadores se les dice a los software que es para las impresiones. Ahí le hice la textura rugosa que tú le ves. ¿El material, cómo viene este material? ¿Viene en pastillas? No. Bueno, el material desde cero, obviamente en las fábricas vienen en PET. Entonces son materiales, todo tipo de material viene en PET y esos le pasan por unas extrusoras donde salen al diámetro con el que trabaja la impresora y se va embobinando. ¿Como tipo hilo? Sí. Más o menos como tipo hilo. Exactamente, se va embobinando de kilo en kilo. ¿Qué tiempo más o menos se demora qué sé yo, este objeto en realizarse la impresión? Ese objeto, dependiendo de las características, todo es en las características, es como cuando se le dice al cliente para qué va a ser utilizada la pieza, si va a soportar fuerza, si va a estar en contacto de pronto con algún químico, con algún ácido. Entonces ahí primerito eso se trata con el cliente. De ahí entonces se le va haciendo lo que son los rellenos y después de todo lo que se converse con el cliente, entonces ahí le procedemos a laminar y dependiendo de eso, o si es que va texturizado o liso, dependiendo de todo eso, van los tiempos, pueden ser unas 7, 8 horas, hasta más. 7, 8. Depende, porque ahora hay, por ejemplo, impresoras ya que hacen a color. Mientras hay cambios y cambios de color, se tarda más. Y hay más desperdicio también de material. O sea, ahora, por ejemplo, netamente la tecnología, antes se realizaba por color. Ahora ya puedes hacerle con diferentes colores. Sí, antes se hacía así sólidos, un color sólido. Ahora hay impresoras en las que tú puedes poner digámoslo así, ¿no? Los mezcladores de color, hasta que son para 4 colores, puedes ponerle en serie hasta 4 u 8 soportes para que mezcle los colores. Ya, una vez que estamos trabajando en esta cuestión, la programación, programas, ¿qué tipos de programas ustedes eligen? ¿Cómo haces tú una evaluación antes de hacer una impresión? Ya, bueno, depende el cliente, ¿no? Cuando el cliente trae diseños orgánicos, por lo general ellos son colegas, ¿no? Diseñadores, por lo general diseñadores o que se especializan ya en lo que son personajes. Hay un chico aquí que hace ya personajes, que quiere enfocarse a lo que es videojuegos. Entonces él maneja lo que es ZBrush, T3D Max, un poco de Blender. Y ahora para piezas técnicas estamos hablando ya de programas como SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD. Por ejemplo, los estudiantes en este caso que quieran visitar tu local, Río 3D Impresiones, ¿en dónde se encuentra? Nosotros estamos ubicados en la Febres Cordero, entre Juan Montalvo y Carabobo, a una cuadra de la Plaza Dávalo. ¿El número de contacto? Que puedan... Sí, claro, el número de contacto es del 099-8760022. ¿Netamente trabajas solamente con impresión 3D o tienes algún otro tipo de impresión? Ya. Como también yo me enfoco
más también a lo publicitario, también disponemos de la impresora UV, que es para impresión en publicitarios, digas esferos, agendas, por ejemplo como esta agenda, que hago entrega el presente, muy amable, para que se imprime directo en los soportes, ¿no? En acrílico, se hace publicitario, ya digo, los esferos, se imprime, se hace relojes. Hay veces que se complementa mucho las dos, porque me toca hacer soportes para algún tipo de publicitario, entonces ahí tengo la impresión 3D. ¿Esta impresión es directa? Sí, es directa. Son tintas que se secan por el efecto de la luz UV, la lámpara UV que tiene la máquina. ¿Esto netamente solamente en qué tipo de material se puede imprimir? Básicamente sobre cualquier material, pero depende para lo que tú vayas a utilizar, porque por ejemplo, este tipo de impresión, estoy hablando de mi máquina, este tipo de impresión, si tú le imprimes en vidrio, el vidrio al no ser poroso, si tú le pasas una uña, un estilete, se sale, se desprende todita la impresión. Pero ahora hay una impresora que ya tiene resina incluida, entonces eso le da una capa de protección para que no se desprenda del vidrio. Pero de ahí básicamente sobre cualquier material. ¿Los colores que vienen para este tipo de impresión, ya viene incluido el blanco o eso es aparte? ¿O no se puede imprimir el color blanco? Ah, no, sí. Por ejemplo, cuando son fondos de color, ahí es donde se utiliza el blanco. Por ejemplo, si en esa impresión no estuviese el blanco, fuera muy opaco la impresión, no se notaría casi nada. Por eso tiene una base de blanco para que resalte los colores que son del logo. Por ejemplo, de las diferencias de impresiones en las cuales tú has estado trabajando, en las imprentas que tú has estado trabajando, ¿cómo ha ido mejorando la tecnología para llegar a este tipo de impresión? O sea, ¿cómo llegaste tú a la conclusión o la máquina que tú querías ver para este tipo de impresión? Lo mismo que con las impresoras 3D. Era una máquina que en algo sustituía a lo que es la sublimación. ¿Por qué? Porque ya imprimía directo sobre los soportes. Hablamos de soportes, lo que son las agendas, los esferos. Una sublimación muy difícilmente lo pueden hacer sobre este tipo de agendas. Podemos imprimir sobre MDF, sobre el acrílico. Entonces por eso me llamó la atención y me llevó a adquirir esa máquina. ¿Esta máquina la adquiriste directamente desde el extranjero o hay máquinas de estas ya aquí? No, sí, ya. ¿Marcas ecuatorianas? No, marcas ecuatorianas no. Marcas ecuatorianas no. La gente que le importa, pues sí pueden poner su marca, ¿no? Cuando ya tienen contacto con los proveedores chinos, pero netamente ecuatoriano no. O sea, todo eso es importado. En el ámbito de la publicidad que vamos manejando y vamos dando a conocer todo este tipo de trabajo, por ejemplo, tú que ya estás trabajando y estás trabajando mucho con gente que tiene el conocimiento de esto, para gente que no tenga el conocimiento, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, qué sé yo, crear algo que ellos tengan en mente? ¿Se puede hacer retratos familiares? En lo que es retratos familiares, ahora nos ayuda mucho lo que es la inteligencia artificial. Como ya lo dije, el hacer los modelos orgánicos desde cero lleva mucho tiempo y por ende costos. Es algo que el cliente no está muchas de las veces dispuesto a reconocer. Hay técnicas como también el escáner 3D que te sirve para escanear todo el cuerpo y de ahí poder imprimir. Y se les puede ayudar, pero por lo general ahora se está utilizando bastante la inteligencia artificial que sí da unos buenos resultados. Hoy nomás terminé de entregar una escultura del monumento a Puruá que está acá arriba, ya, por TV Sultana creo que es, ya, y quedó súper bien, hecho con inteligencia artificial. O sea, ya no tuviste que escanearle. Ya no, ni modelar. Ya, o sea, netamente, por ejemplo, bueno, obviamente la inteligencia artificial ahora nos ayuda muchísimo. Y por ejemplo, pero tal como lo vemos. No, eso para como te digo, para modelos orgánicos.
Ya. más no para cosas técnicas. Para cosas técnicas sí es, si es que no es desde cero, tú diseñando, es 100% recomendable el escáner 3D. ¿Por qué? Porque el escáner 3D, el momento que te hace una malla, el barrido que le hace el infrarrojo a la pieza, te da medidas casi que exactas, serán micras de diferencia. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, he visto también que ahora, por ejemplo, esto de la impresión 3D se está conllevando también a suplantar, por ejemplo, qué sé yo, repuestos mecánicos para los carros. Qué sé yo, se dañó una pieza del aire que no le encuentro, la puedo modelar y hay el material de tipo ese para los carros. Sí, hay ese tipo de materiales. Y ese tipo de material se trabaja en lo que es el PETG o el ABS. ¿Por qué? Porque esos materiales son más duraderos que el PLA. El PLA es un material biodegradable, porque está hecho de los ácidos de lo que es de la caña de azúcar o del maíz. Ya, entonces el ABS y el PETG son materiales más duraderos que soportan más a lo que es el calor, a deformaciones por calor, a contacto con algunos químicos. Y hay materiales mucho más duraderos. Y, por ejemplo, o sea, lo que yo me doy cuenta, o sea, por ejemplo, que sí hay mucha diferencia de este tipo de material con el tipo de material de allá. Este material, ¿hay algún material que sea flexible? Claro, el TPU. El TPU es flexible. Y eso, por ejemplo, ¿para qué trabajos, para qué tipo de trabajos se han realizado ustedes? O sea, ¿para qué te piden eso? Me piden muy poco, o sea, aquí la verdad me piden muy poco. Los que son flexibles. Sí, me pidieron para unos tipos de carcasas y me pedían, un chico hacía los drones del mismo, y hacía unos drones grandes, y él hacía para protecciones de los motores, algo así. Claro, él me enviaba los modelos y eso sí, porque eran unos drones grandes. O sea, para modelos de drones. No, para protecciones. Para protección de modelos Sí, de drones. porque si se golpea bien fuerte contra algo, se te va a partir. En cambio, el TPU, al ser flexible, es como un caucho, ¿no? Tiene amortiguación. Como tiene amortiguación. En este tipo de piezas de labores que tú has realizado, ¿qué trabajo consideras que ha sido el más difícil para realizar? Ahora que tú ya estás conllevando. Los trabajos que cuando me piden, por ejemplo, máscaras a escala real, porque hay que medirles, por un lado. Por otro lado, el momento de imprimir. Hay veces que la impresora pasa algo, o se te mueve, se te daña, ¿qué me ha pasado? Últimamente le imprimí a un señor un cráneo escaneado, que había encontrado unos restos en colta. Ese cráneo sí me hizo ver luces porque era una malla súper densa, y el momento de escanear, él quería en una sola pieza, y entonces entre que jugaba con las ¿cómo se llama? Propiedades para poder imprimir en el software, para que salga una sola, para que me salga bien, jugar con flujos de material, con temperaturas, con movimiento de la impresora. Sí me hizo ver luces de algunas piezas. Y por ejemplo, en este caso, ¿tú qué recomendación o cómo les recomiendas a los estudiantes que lleguen con los proyectos para que tú puedas trabajar bien? Porque muchas veces, eso te digo, ahí uno como estudiante se comete muchos errores, y en cambio tú eres ya la persona que tiene el conocimiento. ¿Te han traído, por ejemplo, algún trabajo que tú digas no te va a traer complicaciones después o algo? Bueno, yo cuando me traen el trabajo, lo primero que hago es revisarle, y yo mando a laminar preguntándoles a qué tamaño es, si es que está el tamaño que necesitan. Entonces yo, el momento que le hago la laminación en el software, ahí le veo los errores, si tiene errores, si esto no me va a salir. Por ejemplo, yo tengo problemas bastante con las personas que estudian arquitectura, porque ellos, si en verdad en el render tú le ves hermoso el diseño, o sea, claro, el momento de hacer una maqueta, ellos obvio también trabajan a escala, ¿no? Pero es una escala más grande que una impresora.
Entonces, el momento que tú le reduces la escala, las paredes se vuelven así bien finitas y no va a salir ni por nada del mundo ese tipo de impresiones. Con ellos me toca explicarles, hay gente que sí me entiende cómo es la impresión y ellos hacen los cambios. Cuando tienen tiempo los chicos hacen los cambios y sí lo hacen y quedan unas maquetas excelentes, le hacen hasta por partes y demás. Bueno, mientras volvemos ya a la entrevista, vamos a hacer un corte porque tenemos un pequeño detalle extraordinario de Cafetería Duchicela Financial Coffee. Como siempre, ya lo saben, nos pueden encontrar aquí en la Primera Constituyente Juan de la Valle esquina. Estamos dispuestos a atenderles con cosas sensacionales. Así es, como siempre, tenemos un detalle extraordinario para nuestro querido invitado, mi querido César. Aquí tenemos café, es una cafetería de especialidad que siempre nos acompaña y siempre nos entrega, como siempre, los mejores productos. ¿Qué tal te llevas con el café? Me encanta. Pues a pesar vamos. de que soy hipertenso y me dicen que no se puede tomar mucho, pero sí me encanta. Bueno, y nosotros somos y nos caracterizamos por una cafetería de especialidad. Nosotros este café nos sugerimos que siempre se tome sin azúcar, ¿no? Esperamos que disfrutes. Tenemos un pequeño detalle, está tu imagen impresa, que es una de nuestras especialidades. Así como tú trabajas en el ámbito digital, nosotros también tenemos algo digital aquí. Mi querido César, danos el visto bueno, prueba ese delicioso café que nos entrega Cafetería Duchicela Financial Coffee. Gracias, lindo detalle, muy amable, gracias. Salud. Sírvete, mi querido amigo. Definitivamente un café de especialidad que ustedes tienen que venir a probarlo, a disfrutarse y a deleitarse con esto. A quienes son amantes del café definitivamente van a tener una experiencia única. Ya lo saben, aquí en la Primera Constituyente y Juan de la Valle esquina, que estamos predispuestos. También tenemos comida extraordinaria. Ustedes pueden disfrutar de unos exquisitos quimbolitos. También tenemos tigrillo, también tenemos lo que es sándwiches extraordinarios, hamburguesas. Ustedes pueden disfrutar de esto y mucho más. Así es que esas complicaciones hemos tenido, mi querido amigo, en el trabajo. Tú con el tiempo que ya vas realizando esto, ¿qué tan bueno ha sido esto de la impresión 3D que va pegando ahora con la tecnología y más que todo de ayuda a la ciencia? En lo que es la medicina, mucho. Se sigue innovando como no tienes idea. Ahora se puede hacer, digámoslo así, ¿no? Las férulas quedaron un poquito rezagadas. ¿Por qué? Porque ahora se pueden hacer prótesis óseas, prótesis para el cráneo, básicamente lo hacen. ¿Por qué lo utilizan esto? Porque es una técnica en la que mediante imágenes médicas, que son los TAC, las resonancias magnéticas, entonces se puede diseñar la prótesis que va a encajar a la perfección en la deformación, por ejemplo, de un cráneo. Son materiales que son, como quien dice, inmunes a una infección. Ayudan a la operación para que sea el procedimiento mucho más rápido y menos invasivo para el paciente. De cuando tú iniciaste con este proyecto, ¿tú pensaste que ibas a tener esta acogida al momento que iniciaste tú? No mucho y no veía porque no era conocida la tecnología aquí en el medio. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, de las ciudades grandes, lo que es Quito, Guayaquil, Ariobamba, sí se demora un poco más en llegar a lo que es la tecnología. Por ejemplo, tú para adquirir la máquina, cuando adquiriste tu máquina, que fue uno de tus proyectos de tesis, ¿no? No, el proyecto de tesis fue el escaneo 3D. La máquina vino después. La máquina vino después. Por eso digo, me quedé con ese bichito de lo 3D. ¿Cómo te familiarizaste con la máquina? Porque una cosa es tener solamente el proyecto, qué sé yo, para modelar, o sea, para hacer algo digital, y ya después de eso regirnos a esto. Seguí investigando lo del escáner, porque hay lo que es la realidad aumentada, y eso también, bueno, era un proyecto que queríamos implementar en el museo, ¿no? No se dio, tú sabes, son cosas claro, ya de autoridades y todo lo demás. Hicimos con realidad aumentada
con mi compañero de tesis y tratamos de sacar este proyecto, pero la tecnología como que no le daba mucho espacio a la tecnología ya. Entonces investigando, pues me salió alguna vez buscando cosas en 3D o este tipo de escáner, la impresión. Buscando ahí si es que hay ese tipo de servicio aquí en el medio, había en Quito. Y allá, Únicamente en Quito. sí, después de que ya salí de trabajar en Quito, ahí cuando ya me regresé a Riobamba, me la traje la impresora. Pero igual, estuve en otro proyecto acompañándole a una prima y igual me quedé allá y después empecé a retomar de nuevo lo que es la impresión 3D. Pero eso te digo, o sea, el momento que ya tú iniciaste, ¿no? Que ya retomaste a este proyecto, ¿tú has visto ese cambio aquí en la ciudad? ¿Has visto que ya está, por ejemplo, las personas aquí, tanto los estudiantes? Porque muchas veces yo he escuchado que también, por ejemplo, con algunos clientes que tengo por ahí, que necesitan objetos impresos en 3D, o sea, y también estudiantes. Bueno, más he escuchado estudiantes. Sí, mucho. Estudiantes y gente que trabaja con moldes, para hacer moldes y fundir luego, qué sé yo, cobre o algún tipo de metal. Ellos también trabajan bastante con la impresión 3D. Claro, los estudiantes sí, ahora los estudiantes, hay bastante accesibilidad a lo que son ahora las impresoras. Antes sí eran un poquito más costoso porque recién salía y todo lo demás. Ahora lo costoso está en impresoras que son mucho más veloces, que te mezclan los colores, que trabajan con materiales mucho más técnicos. Y sí, ahora los estudiantes sí tienen cada quien su impresora 3D. Por eso es que también yo me puse a importar directo el filamento para venderles a los chicos. Porque sí me pedían también. ¿Qué tipos de trabajos nomás se puede realizar con esto? ¿Cómo? ¿Qué tipos de trabajos? O sea, por ejemplo, ¿qué nomás puedo yo pedirte en el caso de que yo quiera, qué sé yo, por ejemplo, un recuerdo, tal vez un reloj, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya, por ejemplo, en lo que es impresión sí se puede hacer relojes con diferentes hasta estructuras, de diferente espesor. Es diferente a, por ejemplo, a la otra máquina que es solo imprimir sobre un acrílico. Entonces aquí podemos hacer con figuras, se puede hacer recuerdos de diferente manera, se puede hacer los soportes de celular, estos jueguitos que son antiestrés, puedes hacer llaveros. Eso es en el ámbito publicitario. Llaveros para campañas, qué sé yo, o sea, por ejemplo, y ahora que ya mismo se vienen la locura de las campañas. O sea, por ejemplo, netamente, en dónde los tipos de trabajo, por ejemplo, qué sé yo, quiero recordar a alguien o quiero hacer un presente para alguien, ¿qué puedo hacer por ahí? Para eso ¿Se han pedido cosas, qué sé yo, ahora que se viene el mes del amor y la amistad? Sí, figuras de corazones. Ahí dentro de los corazones a veces hay unos ositos o el nombre de las personas en el corazón. Me pidieron un corazón y que le ponga ahí una rosa. Sí, sí. ¿Se puede hacer marcos? Claro, para fotos. marcos para las fotos. Se puede imprimir, por ejemplo, si yo tengo una foto y quiero imprimir sobre algo que sea diferente, o sea, no netamente en un papel. A eso ya entra la otra técnica, lo que es la impresión UV. Pero coordinamos con esto, ¿no? O sea, complementamos. Sí, porque eso te digo, complementamos, por ejemplo, cuando necesito un soporte para algo. Entonces, a veces no quieren colgar, quieren ponerle en una mesa de centro, por ejemplo. Entonces ahí me toca hacerle un soporte con lo que es impresión 3D. Sí, Ya. sí, me complemento bastante con eso. ¿Este tipo de impresión se puede realizar sobre vidrio? Me dijiste que sí, o sea, Sí. pero dándole un cuidado. Sí, porque si tú le llegas a topar con algo que tenga filo, ¿no? Un estilete, alguna cosa, se va a desprender la impresión. La ventaja de este tipo de impresión es que es muy duradera. Es muy duradera, muy duradera, a diferencia de la sublimación, que la sublimación tiene a los meses ya se está decolorando. O sea, esto viene a ser, como tú dices, este tipo de impresión para lo que son agendas, también tienes para llaveros, se puede imprimir sobre esferos, lápices y todas esas cuestiones. Les recordamos a toda la gente que nos está viendo que si es que quiere publicitar, si es que quiere tener algo con su marca,
Lo pueden encontrar en la dirección era. Febres Cordero, entre Juan Montalvo y Carabobo. ¿Y el número de contacto? El 099-87-60022. ¿Te manejas sobre redes sociales? Sí, Facebook, Instagram, TikTok. El momento, por ejemplo, los estudiantes también pueden, por ejemplo, qué sé yo, si te piden alguna sugerencia o alguna capacitación, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, de hecho a unos 2 o 3 clientes, que eran mis clientes, ya adquirieron las máquinas y sí se les dio la capacitación. Y por ejemplo, y en este caso, por ejemplo, para estudiantes que están recién iniciando con esto, que quieren saber o quieran, qué sé yo, por ejemplo, saber cómo se debe hacer los proyectos, cómo también pueden pedir esas recomendaciones, porque muchas veces no todas las personas tienen ya la experiencia para conllevar los proyectos. Sí, cuando me piden la ayuda a los estudiantes, bueno, que yo sé que van a utilizar el servicio, sí les ayudo, porque obviamente es mi tiempo, ¿no? A las demás personas que solamente me preguntan para saber a veces cómo es el negocio, o dependiendo de las características que yo le pongo al objeto, me quieren pedir solo precios. Trato de evitar un poquito ese tipo de mensajes. Ya, muy bien. Y antes de culminar, mis queridos amigos, ya lo saben, si quieren tener un producto de calidad, si quieren ustedes hacer realidad sus productos audiovisuales, quieren realizar algún video comercial, nosotros tenemos aquí RD Studios con nuestro querido amigo Rubén Guingán, que él está encantadísimo de poder ayudarles, ya lo saben. Visítennos aquí en Cafetería Duchicela Financial Coffee, que estamos ubicados en la Primera Constituyente y Juan de la Valle esquina, que estaremos gustosos de atenderles. Tenemos platos exquisitos, café de especialidad, ustedes van a pasar un ambiente extraordinario y único. También la cooperativa Duchicela, recuerden que tienen ahí un amigo, un aliado para sus proyectos, para innovar, para renovar sus locales comerciales. Tienen créditos inmediatos que les ayudarán, encantadísimos. Mi querido César, como consejo final, tú que ya estás con tu emprendimiento, que es difícil iniciar un proyecto, un emprendimiento aquí en la Sultana de los Andes, a quienes están recién iniciando con un proyecto, en este caso estudiantes que recién hayan salido, ¿qué les puedes decir para que ellos sigan con estos proyectos? Bueno, como todo el mundo dice, es de aguante, ¿no? Al inicio, seguir adelante, seguir capacitándonos para dar un buen servicio. Y lo que me llevo bastante es cuando me agradecen cuando se va un buen trabajo. La atención al cliente es muy fundamental. Tratar de ayudarle en lo posible a que las cosas salgan como el cliente necesita y desea. Así es, mis queridos amigos, así hemos estado en otro de los programas extraordinarios aquí en Podcast Duchicela, como ya lo saben, todos los días jueves. Si es que quieren ustedes ser partícipes de un proyecto, si tienen algún proyecto que quieran darle a conocer, nosotros estamos encantados. Nos manejamos también a través de las redes sociales, nos pueden seguir en el canal de YouTube, que es Podcast Duchicela. Nosotros encantadísimos de poder acompañarles y darles a conocer cada uno de aquellos detalles y proyectos innovadores, de aquellos emprendedores que han decidido quedarse aquí en la Sultana de los Andes. Mi querido César, muchas gracias por habernos acompañado este día jueves. Estamos encantados, esperamos y queremos que nuevamente, antes de despedirte, les recuerdes a la gente dónde pueden localizarte, dónde está ubicado tu local, el número de contacto, las redes sociales para que puedan visitarte. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Agradecido con Duchicela Podcast. Nosotros estamos ubicados y estaremos gustosos de atenderles con el mejor de los ánimos para que todos sus proyectos se hagan realidad. Estamos ubicados en la Febres Cordero, entre Juan Montalvo y Carabobo. El número de teléfono es del 099-87-60022. Ya lo saben, mis queridos amigos, así es que nos estaremos viendo el próximo día jueves en Podcast Duchicela.
Las Margaritas, un refugio de ensueño. Te ofrece 60 lotes con todos los servicios básicos para una vida tranquila y segura. Una casa de 122 metros cuadrados, diseñados para tu comodidad, funcionabilidad y un estilo de vida equilibrado con la naturaleza. Aquí no compras solo un lote, construyes un hogar, un futuro, tranquilidad para tu familia. Imagina despertar en un ambiente de tranquilidad, rodeado de naturaleza y aire puro. Las Margaritas, refugio del sueño. Agenda tu cita hoy y haz realidad tu sueño.